Empezar con el padre Hernán Quesada, que es jesuita, que está en Roma. Ya él se presentará. Tuvimos que hacer este cambio de horario porque pues, nuestro querido Hernán está en Roma, así que vamos a conectarnos con él para hablar en torno a, en medio de esta situación de pandemia, ¿dónde está Dios? Estamos esperando que ya se conecte Hernán y compartiremos con él un rato. Querido Hernán, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Tú qué tal? Vamos muy bien por acá, como ves, acá apenas en el día empezando. Qué bueno, qué bueno. Acá estamos en la tarde y aquí ya listo. Querido Hernán, gracias por aceptar esta invitación, gracias por aceptar y compartir con nosotros en este espacio para hablar de un tema interesante. Cuando lo conversábamos por WhatsApp decíamos es un tema picante, pero antes de empezar quisiera que te presentaras, que saludaras a la gente que ya está aquí, quién eres, dónde estás, qué haces, bienvenido. Gracias. Bueno, yo soy Hernán Quesada, soy sacerdote jesuita, médico de formación profesional y vivo en Roma. Por eso se cambió el horario de esta transmisión. Vivo en Roma y estoy haciendo estudios de moral en la Universidad Gregoriana, en la Pontificia Universidad Gregoriana acá en Roma. Entonces, bueno, pues participando ahora con mucho gusto. Yo soy mexicano, soy mexicano y bueno, acá en estos días de confinamiento que estamos viviendo desde el 10 de marzo con la cuarentena total, ¿no? Aquí en Italia. Y bueno, con gusto de participar con todos ustedes. Bueno, querido Hernán, gracias una vez más por estar con nosotros y yo voy a botar preguntas de inmediato. Mira, hace unos Vengan, días tu hermano José María Rodríguez Olaizola escribió un ¿sí? artículo, hace poco volvieron a publicar otro en Pastoral SJ, porque han aparecido algunos obispos y algunas personas del clero a decir bueno, que esto de la pandemia es castigo de Dios. Y incluso por ahí un cardenal dijo que por la razón de haber llevado la Pachamama a Roma, por el sino de la Amazonía, esto era un castigo de Dios. ¿Qué podemos decir frente a esas cosas, a esas barbaridades, sobre pensar que esto que estamos viendo es un castigo de Dios? ¿Qué dirías tú? A ver, yo creo que tenemos un problema muy serio con el tema Dios, ¿no? Porque ninguno de los que estamos aquí hemos tenido un encuentro cara a cara con Dios, ni siquiera virtual, ni siquiera digital. Entonces, si a mí me preguntan sobre ti, yo puedo describirte, al menos nos conocemos digitalmente, hemos charlado alguna vez y puedo hablar de ti. Pero cuando se trata de hablar de Dios, nosotros entramos en serios problemas y recurrimos a imágenes. Y de Dios solamente tenemos imágenes. Estas imágenes pues las encontramos nosotros en nuestros textos sagrados, ¿no? Todas las imágenes que encontramos en el Antiguo Testamento y las imágenes también que tenemos a través de lo que Jesús nos ha compartido sobre Dios. A mí me gusta decir que hablar de Dios es como cuando queremos hablar del amor. Todos hemos experimentado el amor, todos sabemos que el amor existe, no tenemos una duda sobre la existencia del amor. Todos los que estamos ahorita viendo este video, pues podemos decir, sí, el amor existe, no tenemos duda del amor, lo hemos experimentado, somos testigos del amor. Pero si yo les pregunto, ¿y qué es el amor? Entonces vamos a necesitar de imágenes, pues porque es algo muy difícil de describir. Entonces hay algunas personas que me van a decir, por ejemplo, bueno, estar enamorado es como sentir mariposas en el estómago, ¿no? Entonces, esa persona es una persona que está diciendo una mentira, no es una verdad científica. Quien dice estar enamorado se siente como mariposas en el estómago, pues está hablando con un lenguaje metafórico, con una imagen de algo que es muy difícil de describir. Entonces va a recurrir a esto. No le podemos decir mentiroso, mentirosa, porque ya te hice unos rayos X y tú no tienes mariposas en el estómago, entonces me mentiste.
Es una imagen para expresar algo complejo. Lo mismo nos pasa con Dios. Recurrimos a imágenes para hablar de Dios. Recurrimos a relatos para expresar algo tan complejo como es la experiencia que todas y todos hemos experimentado en nuestra vida de Dios. Todos decimos, yo conozco a Dios, yo me he sentido acompañado por Dios, yo hablo con Dios, pero ¿qué quiere decir eso? El problema con estas imágenes es que vamos teniendo imágenes muy distorsionadas, ¿no? Entonces, cuando somos niños, pues nuestras mamás, nuestras abuelitas, nuestros papás no nos van a hablar de Dios con unas imágenes complejas, no nos van a sacar la teología de Ratzinger para expresarnos ideas de Dios, no vamos a sacar a, no sé, a distintos teólogos. Entonces, cuando somos niños, pues nos están hablando del niño Dios, ¿no? Entonces también nos van diciendo, bueno, pues si te portas mal, si tomas lo que no es tuyo, si haces travesuras, le vas a clavar espinitas al niño Dios y el niño Dios va a llorar. ¿Eso está mal? No, está bien porque es un modo de transmitir a un niño imágenes de Dios. El problema es cuando esas imágenes no evolucionan y entonces tenemos 45 años y nosotros seguimos creyendo que le estamos clavando espinitas al niño Jesús cuando yo digo una mentira o cuando me viene un mal pensamiento. Entonces, eso complica, ¿no? O por otra parte, también por mucho tiempo en la iglesia hemos recurrido a imágenes de Dios para controlar o para con cierta pedagogía, ¿no? Como cuando una mamá le dice a un niño, no te salgas porque te va a llevar un robachico, ¿no? O te va a llevar el señor del costal, no sé allá en Colombia qué imágenes tengan, pero no es verdad que está afuera alguien con un costal esperando al niño para llevárselo, pero es una manera de prevenir, pedagógica. Entonces, hemos recurrido a esas imágenes también a lo largo de nuestra historia, a ciertas imágenes que se van quedando en el imaginario de la gente. Y entonces, a lo largo de nuestra vida, seguimos nosotros creyendo que esas imágenes son totalmente literales, reales, y vamos teniendo un montón de imágenes distorsionadas de Dios. Cuando nosotros tenemos una imagen distorsionada de Dios, pues vivimos o muy asustados o vivimos muy cuadrados porque creemos que es un Dios bueno, un Dios perfeccionista, un Dios rígido, un Dios que no nos quiere si nosotros no estamos metidos en un cuadrito, en tener el cuello hasta acá. Entonces, bueno, esas rigideces, esas cosas, pues responden a estas imágenes de Dios. Y también a mí me puede servir a lo mejor para tener poder, para controlar, para muchas cosas, pues difundir una imagen distorsionada de Dios. Dios los va a castigar, Dios los va a matar, ¿no? Entonces, así en la vida vamos teniendo estas imágenes que no son las imágenes del Dios de Jesús, ¿no? Son imágenes distorsionadas, no son las imágenes que nos contó Jesús. Podemos hacer una lista larga de estas imágenes distorsionadas de Dios que vamos cargando. Una cosa que me gusta decir es que normalmente la imagen de Dios que predicamos se parece a nosotros. Tenemos un Dios más hecho a nuestra imagen y semejanza que nosotros hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, aquella persona con una psicología rígida, perfeccionista, obsesiva, tiene un Dios obsesivo, perfeccionista y se los impone a los demás. Aquella persona facilona, superficial, pues tiene una imagen de un Dios muy superficial. Me gusta decir que tiene una imagen de Dios de Winnie Pooh, donde también es como, Diosito es mi amiguito. Entonces, no, o sea, tampoco es este Dios Zeus, ¿no? Que nos persigue para castigarnos, para matarnos, el Dios justiciero y no el Dios de la justicia, el Dios que estaría en una nube donde va a llegar y entonces va a decir, bueno, pues aquí tenemos a Marco, vamos a ver sus puntitos, cómo estuvo,
hace la cuenta, entonces dice, híjole, te faltaron puntos, ¿no? Tuviste 450 y necesitabas 451. Ah, pero alcanzaste purgatorio. Entonces te vas a ir una temporadita a unos sufrimientos más o menos, ¿no? Bueno, así, estas imágenes de Dios, pues desgraciadamente en todos los niveles, de los laicos, de las laicas, de los curas, de los religiosos, las religiosas, hasta obispos y cardenales, pues pueden tener estas ideas donde Dios fuera un Dios que castiga, o un Dios tan patológico, capaz de mandarnos una crisis como la que estamos viviendo con la pandemia esta del COVID, para ver si nos corregimos, para ver si nos reformamos, y bueno, imágenes distorsionadas de Dios que no corresponden a la imagen de Jesús. Y bueno, así podríamos hacer una lista enorme de muchas imágenes que seguramente se les pueden ocurrir este, a varias de las personas que nos están escuchando. De hecho, ahora pensando en este tema que fue polémica precisamente por las cosas que se dicen por estos días en homilías, en conferencias, ¿sí? De estos personajes que han dicho, bueno, todo esto es castigo de Dios porque no hemos vuelto a Él, porque nos hemos alejado, porque esta sociedad secular, etcétera, etcétera. Bueno, ahora me hago la pregunta al inverso. Bueno, si esto no es castigo de Dios, mi siguiente pregunta para ti sería, bueno, si esto no es castigo de Dios, Dios puede castigar en cualquier otra circunstancia. Dios castiga. A propósito de una disputa teológica que hubo hace un par de años precisamente sobre este tema. ¿Qué piensas tú? Yo creo que Dios no castiga. Esa no es la imagen que tenemos nosotros, que nos transmitió Jesús. La referencia que tenemos los cristianos es el Dios de Jesús y es Jesús. Y no van a encontrar a un Jesús castigando. Podemos encontrar la imagen en el templo, irritado, harto de lo que estaban haciendo con la casa de su padre, y entonces tira ahí las cosas, pero Jesús nunca castiga. Jesús nunca va a dañar a nadie, al contrario. Jesús le resuelve a los demás la vida, les ayuda a tener una vida plena. Entonces me dirás, bueno, entonces si Dios no castiga y si Dios no es un Dios malo, justiciero, entonces ¿por qué estamos viviendo todo esto? Bueno, pues porque no lo hemos construido. Hemos quitado a Dios y hemos colocado un Dios a nuestra imagen y semejanza que el Papa denunció en Laudato Si con toda claridad, y él le llama la autorreferencialidad. Creer que nosotros somos Dios y que toda la creación está a nuestra disposición y que podemos nosotros hacer con todas las cosas creadas por Dios, con todos nuestros hermanos, lo que se nos antoja. Entonces, hemos hecho un desastre con el planeta. Hemos estado explotando en niveles terribles el planeta. Yo creo que el virus como virus no es un virus tan peligroso. El peligro es la sociedad a la que llega. Yo lo estoy viendo ahorita con mucho dolor con mi país. Esta mañana yo decía, no puedo más con Twitter. O sea, no puedo más ver lo que está pasando con el Twitter. No nos va a matar el virus, nos va a matar la politización, la corrupción, la irresponsabilidad, la falta de solidaridad que estamos viendo. Eso es lo que nos mata. Eso es alejarnos de Dios. Entonces sí nos mata la lejanía de Dios, pero no porque Dios se enojó, sino porque nosotros nos alejamos de eso que es Dios, que es el amor. Cuando nosotros dejamos de vivir en esta relación con los demás justa, equilibrada, con nosotros mismos, con toda la creación, entonces desajustamos. Y desajustar es la injusticia. Dios buscará ajustar, pero ajustar no es ajusticiar, que eso sería un Dios castigador, ¿no? Entonces,
Sí, esto. ¿Por qué nos está pasando todo esto? Pues porque hemos hecho nosotros un desastre de la creación y de nuestras relaciones, y porque no sabemos ser solidarios, porque no sabemos cuidar de los demás, y bueno, hasta que la cosa se pone muy complicada, hasta que vemos que la gente se está muriendo a nuestro lado, entonces decimos, ahora sí voy a cambiar, ahora sí todo va a recomenzar. Ayer platicábamos un grupo de jesuitas y alguien decía, a ver, tenemos la historia de Noé, el relato de Noé en la Biblia, ¿no? Entonces, recomenzó todo y miren otra vez cómo andamos. Eso no es para decepcionarnos, ¿no? De nosotros mismos. Este relato otra vez nos habla de una cosa muy humana, porque a veces se nos antoja pues ya el virus que nos mate a todos, queden nada más los buenos. Es que no hay buenos, no hay buenos y malos. En cada uno de nosotros habita la bondad y la maldad. Somos capaces de las cosas más maravillosas y somos capaces de las cosas más terribles cada uno de nosotros. El tema es que hasta que no vemos la situación muy complicada, entonces como que no decimos, ay Dios mío, ¿no? Se va complicando y entonces sí decimos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ven a ayudarme, por favor, regresa, ahora sí voy a cambiar. Y entonces ahorita decimos, claro, pues hay que cambiar las cosas, esta explotación del mundo hay que cambiarla. Ojalá, ojalá y nos sirva esto para recrear el mundo de otra manera, para darnos cuenta que no podemos seguir viviendo así. Dios no nos manda estas cosas. Eso es una teología no cristiana, afirmar eso. Dios no nos puede mandar estas cosas. Dios no ha enviado, no ha creado el COVID para hacernos sufrir a todos nosotros. Y entonces, ¿está Dios aquí? Sí, sí está. Pero sosteniéndonos en medio de todas estas dificultades, actuando en el mundo, pero es una actuación que depende de nosotros mismos. Está Dios actuando en los científicos que están trabajando duramente para encontrar respuestas. Está Dios actuando en toda la gente que está en los hospitales, los que barren, los que cocinan, los médicos, las enfermeras. Está Dios en todos nosotros que andamos buscando cómo ayudarnos en toda la creatividad. Eso es Dios actuando, ¿no? No es Dios acá en una nubecita que está tocando botoncitos para, para, para salvarlos o no salvarlos, ¿no? Alguien me decía, no, pues no va a pasar nada porque yo tengo fe. ¿Y tú crees que las 15.000 personas, ahora no sé cómo van las cifras acá en Italia, 16.000 personas que han muerto en Italia se murieron porque no tenían fe? No es ese el tema, ¿no? Sí tenemos que tener fe porque eso nos hace vivir de manera distinta la crisis. La fe nos permite vivir de manera distinta la crisis. Una persona sin fe eh, se seca, se deprime, no resiste. Entonces, y Dios no nos reclama. Cuando entramos en estas complicaciones, es como el hijo pródigo, ¿no? Este relato del hijo pródigo. El hijo pródigo, que no contarles toda la historia, yo creo que es muy conocida por todos, este hijo que se va, ¿no? Le dice al papá, dame lo que me toca, y se va. Cuando, cuando trae todavía dinero en la cartera, no dice, ay, pero ¿qué he hecho? Voy a volver a la casa de mi padre, me equivoqué. No, no. Cuando perdió todo, cuando tiene hambre, cuando está deseándose comer lo que comen los cerdos, eso para un judío es muy fuerte, porque el del relato era un judío. Imagínense un judío que no come, un judío cerdo, deseando comerse lo que comen los cerdos, es ya llegar al nivel más bajo de la crisis. Entonces, ¿qué le hace volver al Padre? La necesidad, como nosotros. Volvemos a Dios, volvemos a la vida espiritual, buscamos cuando ya no nos alcanzó lo que traíamos en la bolsa, cuando ya se nos vaciaron los bolsillos y estamos sin nada. Entonces volvemos al Padre. Y a Dios no le importa, porque Dios es como ese relato que está asomándose todos los días
porque Él sabe que vamos a regresar y nos espera. Y cuando llegamos no nos reclama, sino nos devuelve, nos da todo lo que nosotros tiramos. Nos devuelve la dignidad, nos devuelve todo la condición de hijos. Entonces, bueno, ese es el Dios de la misericordia, ese es el Dios de Jesús, y ese es el Dios en el que necesitamos hoy creer. Yo decía, no es Winnie Pooh, porque, entonces qué padre, ¿no? Dios así. Sí, Dios es así, ¿no? Misericordioso, misericordia infinita, pero, este es el punto, quiere que seamos como Él, nos invita a ser como Él. Entonces, es una llamada, esa es la llamada que todas y todos tenemos hoy, de buscar hacer lo que Jesús hacía. Buscar hacer lo que Jesús hacía. Y eso en los contextos de crisis no es nada simple, nos cuesta, pero es cuando más se necesita que seamos verdaderamente cristianos, verdaderamente seguidores y seguidoras de Jesús. Para todos los que se van conectando a esta hora, les recuerdo que estamos conversando con el padre Hernán Quesada, sacerdote jesuita que se encuentra en Roma, para hablar sobre esta pregunta un poco espinosa: ¿dónde está Dios en este tiempo de COVID-19? Pater, yo tengo otra imagen que me viene a la cabeza que he visto frecuentemente en la gente en los momentos de crisis. Sí. Me han llegado, no sé si a ti en WhatsApp te han llegado, pero a mí me han llegado suficientes cadenas de nuevas apariciones y oraciones y cosas que dijo no sé quién, de que esto iba a pasar y demás. Y me viene a la mente esa otra imagen que a veces tenemos de Dios, y quiero que podamos pensar un poquito en eso antes de entrar a las preguntas que te han hecho por aquí. Quien tiene preguntas puede ir poniéndolas. Y es esa imagen de que yo le pido a Dios, y a propósito de esta Semana Santa también, que aparezca, que se haga presente, bueno, que interceda, que se meta en historia, pero a veces pensamos que esa oración es 100% efectiva para que Dios haga lo que yo quiero, y a veces, lamento decirlo, uno se decepciona también de orar a Dios y decirle: oye, ayúdame con esta crisis, ayúdame con esto, y que no pase nada, ¿sabes? Es decir, hay también esa imagen en la cabeza, la he tenido yo por mucho tiempo también, de que oro a Dios para que Dios haga lo que yo quiero, para que intervenga en lo que yo quiero y como yo quiero, ¿no? Y si no lo hace así, pues entonces es que no tengo fe, o es que me falta orar más, o es que no he hecho penitencia, o es que me toca a mí arrodillarme, no sé, eso también está ahí. Sí, yo creo que a veces tenemos esta imagen de un Dios milagrero donde yo tomo a Dios, lo coloco a mi nivel y entonces hago business con él, ¿no? Entonces yo le digo, mira Dios, si haces esto y esto y esto y esto que te pido, entonces yo te prometo esto y esto y esto y esto, y entonces vamos a hacer negociaciones. Bueno, así somos, ¿no? Y yo creo que Dios no es alguien como que está a nuestro nivel, y muchas veces en mi experiencia es que yo estoy pidiendo algo que verdaderamente no necesito. Entonces me ayuda a mí pedir al Señor que me dé lo que necesito, y no que me dé lo que quiero, sino lo que necesito. Yo pido, yo pido, ¿no? Yo verdaderamente pido, porque yo creo en la providencia, o sea, creo que Dios es providente, creo que Dios actúa, no de esta manera mágica, pero yo sí soy testigo que Dios está y que Dios resuelve, que Dios aparece, pero es sutil. Y no es que no vaya a actuar si no se lo pido, pero cuando yo se lo pido es una manera de balbucear, de agarrarme de Él cuando me estoy dando cuenta que no me alcanza, ¿no? Y soy cura, estudio teología, pero mi fe no la puedo expresar siempre con tanta simplicidad. Y cuando yo miro a la gente sencilla en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, la mirada que tienen para pedirle a la Virgen de Guadalupe, yo aprendo de ellos y yo pido, es un modo de balbucear algo que no puedo expresar también, ¿no? Y pido por otros, pido por los demás, ¿no? Porque la gente se encomienda
a ¿qué sentido tiene entonces reza por mí, ¿no? Bueno, no es saber quién juntó los rezos suficientes, pero también hay algo cuando nos conectamos, cuando nos unimos. No los explicar, no los explicar, pero yo creo también en la eficacia de la oración, ¿no? Por eso cuando me siento ahorcado, preocupado, le pido a mis amigos que me ayuden. Y eso es sentirme acompañado y no es sumar puntos, pero hay una eficacia en esto, ¿no? Hay una cosa difícil de expresar, pero tiene sentido también. Entonces, no sé si soy claro, ¿no? No es este Dios milagrero, pero sí tiene sentido pedirle a Dios, porque balbuceamos, nos entramos en esa comunicación y quién sabe cómo también vamos recibiendo paz en esa oración de petición y lo encontramos, ¿no? Y cuando nos unimos, ¿no? Orando por los demás, eso ayuda. Otra cosa son, perdón, las ridiculencias que circulan en los WhatsApp, ¿no? Que yo ya digo, eh, estoy bloqueando, ¿no? La gente que de pronto ya digo, no puedo, ¿no? Reparto esta estampita y entonces, no, llámame por teléfono y dime, tengo un problema, por favor, reza conmigo, ¿no? Eso sí, pero estas cositas cursis, no las soporto, no me gusta nada, ¿no? Unas oraciones Harry Potter, unas oraciones ahí Sí, sí, mágico-místicas, ¿no? Y además que detrás de todo eso lo que hay es una economía, ¿no? También, ¿no? Bueno, yo voy a hacer sí, esto y luego entonces Dios va a hacer aquello, ¿no? Bueno, además también entramos en esa situación de muy humana, me parece a mí. Yo, por ejemplo, sí. tengo experiencias de haber llamado a mi mejor amigo para decirle que tengo un problema X y escucharle decir, negro, no tengo ni idea cómo podemos resolver esto, pero aquí estoy, ¿sabes? A veces siento que con Dios pasa lo mismo, que es un amigo al que también le cuentas tus situaciones límites, tus preocupaciones también para sentirte acompañado, que creo que eso es un primer fruto también de la oración, el sentirte acompañado. Y cuando otros te dicen, oye, estuve orando por ti, eso como que te va generando una paz y una esperanza de sentirte acompañado con otros. Y eso también me parece muy importante, alejándonos también un poco, como ya hemos dicho, bueno, de esta fe así mágico-mística, Harry Potter, Winnie Pooh, que hemos hablado. Bueno, mira, querido, aquí te hacen varias preguntas. Por esa Venga. pregunta, echan NH Gómez 78, ¿cuál sería la verdadera imagen de Dios? La que nos cuenta Jesús, la que encontramos en los evangelios. Nosotros, digamos así, ¿no? Volteamos y le decimos a Dios, bueno, no queremos seguir imágenes, dinos cómo eres. Entonces Dios nos responde encarnándose y mostrándose en Jesús. Entonces encontramos nosotros en Jesús la revelación de Dios. Eso es, ¿no? Entonces, ¿cómo es Dios? Como Jesús. Es la expresión plena de Dios. Y entonces tiene mucho sentido aquello de que estamos nosotros llamados a ser como Él. Porque si tenemos que ser como este Dios, misterio, que nosotros no tenemos el acceso, la Trinidad, Dios Padre, y yo tengo que ser como Él, pues ¿cómo le hago, no? Pero cuando yo pregunto, ¿y cómo quieres, cómo tengo que vivir? ¿Cuál es la vía para ser verdaderamente pleno, feliz? Sé como Jesús, porque Jesús era verdaderamente humano, siendo verdaderamente Dios. Es la divinidad que se encarna, entonces se despoja de esta divinidad y se muestra verdaderamente humano, siendo verdaderamente Dios. Y en Él sí encontramos nosotros nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Entonces, ¿cómo es Dios? Como Jesús. ¿Y cómo estamos llamados a ser todas y todos como Jesús? Yo lo resumo en 4 cosas. Jesús incluía, Jesús compartía, Jesús perdonaba y Jesús sanaba. Nosotros podemos hacer estas 4 cosas. Incluir,
¿no? Dios jamás va a ser un Dios excluyente que deja a otros fuera. Nosotros tenemos que ser así. Compartir es la centralidad de la Eucaristía, ¿no? En estos días que me dice la gente, no puedo ir a la Eucaristía, pues es que hoy nos toca hacer nosotros la Eucaristía, ¿no? Es verdaderamente participar de la Santa Misa. Santa Misa viene de Santa Missio, de la Santa Misión. Y eso es, cuando yo voy a la Eucaristía, no se terminó ahí. A mí no me gusta decir al final de la misa, vayan en paz, nuestra misa ha terminado. No, porque misa es misión, la Santa Misa es la Santa Misión. Nuestra Santa Misión está comenzando, ¿no? Vinimos a alimentarnos, trajimos el costal de la vida y lo pusimos sobre el altar, recibimos el viático y somos enviados. Hoy no hay esta parte previa, pero sí tenemos la Santa Misa, la Santa Misión. Y nos toca compartirnos, como Jesús. Hagan esto en memoria mía. Es mi cuerpo que se parte y se reparte. Entonces, hay que compartirnos en estos días, que no tenemos la posibilidad de vivir la Eucaristía, que muchos no tienen la posibilidad de vivir la Eucaristía. Hay que compartirnos y entonces ser nosotros, nos toca ser a nosotros Eucaristía, compartir, perdonar. Nada fácil, pero tenemos que trabajar por un mundo de reconciliación, que esto no es renunciar a la justicia, ¿no? Esto es otra cosa. No me meto más porque es un tema largo, pero perdonar, o sea, tener una actitud de quien realmente quiere trabajar por la reconciliación y por el perdón. Y sanar, no es que yo tengo poderes mágicos, pero lo voy a resumir muy fácil. Hay gente que te enferma. Yo estoy viendo en Twitter gente que yo digo, no, ya los dejé de seguir, los quito, porque me enferman. O sea, todos sus comentarios me quitan la paz, me generan confusión, me duelen. O sea, todo es enfermante. Entonces, esta gente no está siendo verdaderamente cristiana. El cristiano sana. Conocemos gente, ¿no? Que tú dices, cuando estoy mal, voy con tal o cual persona porque me ayuda, me levanta, me sana, ¿no? Y hay gente que dice, ahí viene, córrele porque me enferma. Entonces nosotros tenemos que ser de los sanantes y no de los enfermantes como Jesús. Me haces pensar en dos cosas a propósito de esta pregunta también, ¿no? Por ahí cuando algún discípulo le dice a Jesús, oye, no, nunca hemos visto al Padre, y Jesús se voltea y le dice como, bueno, es que, ¿cómo que no lo has visto? El que me ve a mí, ve al Padre, ¿no? Eso es Sí, lo sí. primero. Y lo segundo también interesante, al menos lo sé del Evangelio de Marcos, que el término griego que usa para decir resurrección es el mismo que utiliza para decir levantar, es decir, resucitar, que es lo que vamos a celebrar al final de esta Semana Santa, tiene que ver con levantar, tiene que ver con sanar, con restituir, con darle al otro la dignidad. Y creo que todo eso empieza por escuchar, por acompañar y por estar para el otro, ¿no? Eso lo digo por ahí. Por acá te preguntan también cómo darnos cuenta que el Dios que yo vivo es a mi imagen y semejanza. Y yo digo que no es que nos demos cuenta, así es. Dios se suele parecer a nosotros, mucho, ¿no? Mucho, mucho. El Dios que predicamos se parece a nuestras vidas. Entonces, más bien date cuenta de... Ahora, eso no quiere decir que esté mal. Eso quiere decir que nuestras partes más difíciles, pues también las tiene Dios. Hay que tener cuidado con no aventárselas encima. Entonces, no predicarme, ¿no? No predicar lo que yo quiero, no anunciarme a mí mismo, sino realmente que nuestra referencia sea la palabra, el evangelio, la buena noticia, la revelación, que es Jesús. En la medida que yo decreto que Dios es así, yo estoy dando imágenes de Dios, pero no estoy diciendo las que a Hernán se le ocurrieron, estoy recurriendo al Evangelio. Por eso estoy diciendo, ¿cómo es Dios? Pues vean a Jesús. Pero el problema es cuando yo me subo y me pongo en mi podio y entonces empiezo a decir, pero Dios no quiere de Dios, y entonces hablo en nombre de Dios. Entonces, espérate, nosotros anunciamos a Jesús, damos la buena noticia, pero no me torno su vocero, o sea, no hablo en representación de Dios quiere que... No, eso hay que tener mucho cuidado. A todos nos pasa en algún momento de nuestra vida, somos muy susceptibles a eso, entonces hay que evitarlo.
Bueno, es la invitación, ¿no? A estar atentos y decir, a ver, este Dios que ando anunciando, pues son más mis fobias y mis filias, o es el Dios de Jesús. Eso hay que preguntarnos todos los días cuando estamos anunciando a Dios. Pues la recomendación de lectura del Dios de Jesús de Walter Casper, ¿no? Donde es un intento de abordar este tema. Sí. Por aquí, María Antonieta te pregunta, ¿la pandemia puede entenderse como un signo de los tiempos? Yo creo que sí es un signo, o sea, es un signo, pero esto de los tiempos no es, vuelvo a decir, no es una... Los signos de los tiempos es que tenemos que leer nuestra historia, tenemos que leer nuestra realidad con una lectura de fe. Entonces, esto que estamos viviendo nos está diciendo algo de nosotros mismos, nos está diciendo algo de cómo nos hemos separado de Dios. Otra vez, no es castigo de Dios, pero sí es nuestra separación de Dios. Cuando sacamos a Dios de la vida y nos hemos colocado nosotros al centro y decimos, a mí no me pasa nada, yo lo sé todo, yo lo puedo todo, pues somos sumamente soberbios y estamos perdidos y entonces nos pasa lo que nos pasa. Hay que leer esto, claro, desde una óptica también de fe, no para encontrar por qué nos pasó, sino, bueno, qué me mueve, qué nos invita, qué reconocemos y qué tenemos que cambiar, ¿no? Cómo generamos conversión y cómo nos levantamos de esta situación con una vida nueva. Mira, aquí Fanny te hace una pregunta, te hace dos preguntas a Sí, propósito de alguna de las cadenas que yo he visto, incluso videos de algunos sacerdotes que, bueno, dicen unas barbaridades. Fanny hace una pregunta que me parece importante abordarla, Hernán. Ella pregunta, ¿todo lo que está sucediendo implica que entramos ya a la gran tribulación? Supongo que hace la pregunta a propósito de Apocalipsis. No lo sé, Fanny, si quieres pues apuntar algo más. Y la segunda pregunta de Fanny es, ¿cuáles son o cuál es la interpretación escatológica de lo que está pasando, ¿no? sí, sí, sí. A ver, son temas muy densos, ¿no? Primero, nosotros tenemos la tendencia a querer leer todo en lenguaje de Hollywood. Y entonces el Evangelio y la misma el libro del Apocalipsis, creemos nosotros que estamos viendo un filme de Hollywood. Entonces, que lo que estamos viendo es una predicción de lo que va a pasar. Cuando nosotros lo que estamos viendo es un lenguaje, como ya decía decir, mariposas en el estómago, ¿no? Para hablar del amor, se siente como mariposa en el estómago. Entonces, el lenguaje apocalíptico también es un lenguaje muy simbólico, pero no quiere decir que sea una cosa literal. Entonces, no es una premonición, no es un anuncio de que va a llegar un día en donde van a pasar esas cosas, sino es un lenguaje escatológico, que la escatología es esta dimensión como de más allá, no en el sentido del más allá de un medium, sino en el sentido de algo que rebasa nuestra realidad actual y que nosotros no comprendemos. A lo mejor nos ayuda la imagen de purgatorio, ¿no? Pongo un ejemplo que a mí me parece muy simple con la imagen de purgatorio. Nosotros no creemos que Dios castiga. Muy bien. Ahora, ¿quién cree en el purgatorio? De los que nos están oyendo. ¿Quién cree en el purgatorio? Levante, ponga sus manitas. ¿Quién cree en el Deditos arriba. purgatorio? Tú, Marco, ¿crees o no en el purgatorio? No. Tenemos un problema aquí porque si nosotros decimos yo no creo en el purgatorio, pues estamos fuera del magisterio de la iglesia y tenemos un problema de vivirnos en la iglesia porque la iglesia dice que existe el purgatorio. Ahora, ¿cuál es el tema? Tú no crees en el purgatorio, pero no crees en el purgatorio que se anunciaba hace unos siglos, donde se dice, bueno, cuando tú te mueras y no alcanzaste todos los puntos, o a tu pobre abuelita o abuelito que se murió, lo van a mandar a un lugar donde Dios lo manda, pero no es el infierno. Pero ¿qué pasa ahí en el purgatorio? La gente me dice, no, pues es un proceso de purificación. ¿Y cómo se da este proceso de purificación?
pues con torturas, con castigos, con fuego, y así nos lo han pintado, ¿no? La gente ahí, ánimas del purgatorio, y la gente pide en misa, puras benditas ánimas del purgatorio. Porque uno se imagina que las están torturando. Entonces, si eso sucede en el purgatorio, entonces Dios sí castiga. Tenemos una imagen de un Dios castigador. Por eso me dices tú, no, yo no creo en el purgatorio. Y muchos me dirán, yo no creo en el purgatorio. Y yo digo, en ese purgatorio no. Pero sí hay un purgatorio que Benedicto XVI, en Spe Salvi, narra de una manera maravillosa. Lo voy a decir con mis palabras, porque él lo dice más teológicamente, con más denso, pero es una encíclica que pasó desapercibida, escatológica, que yo recomendaría leer. Es hermosísima, de Benedicto XVI. Lo voy a poner con mis palabras. Dice, imagínate el purgatorio. Si el purgatorio sí existe, pero no es un lugar físico, es el encuentro de la criatura con su creador. Entonces, imaginen que llega la abuelita, se encuentra con Dios, y entonces Dios la abraza y experimenta tanto, tanto, tanto amor en ese abrazo, que claro, que empieza así, híjole, y tú eres así, no me estás reclamando nada, qué maravilla, duele. Es un fuego de amor que purifica, pero no es una purificación a través de torturas. Duele, pero duele el reconocer, híjole, que fui tan de a tirito en mi vida, tanta cosa que me faltó, tantas barbaridades que hice, y ahora me encuentro con este Dios. Entonces sí duele, sí purifica, sí hay fuego, pero este fuego de estar abrazados con Dios en un abrazo, no abrasión de quemarse, sino de ser abrazados con Él. Y en este abrazo entonces llegará un momento donde la criatura dice, ya, estoy lista, estoy listo para ver toda la eternidad tu rostro. Y entonces se entra al cielo, ¿no? Se va al paraíso, a la eternidad, contemplando cara a cara al Creador. Entonces, esta imagen de purgatorio, claro que es así, ¿no? Esa sí la quiero, esa sí me gusta. Y entonces no tengo miedo. Entonces, no hay que pedir por las ánimas del purgatorio, no, pero no porque estén sufriendo, porque estén torturadas, ¿no? Oramos como quien participa de ese proceso de encuentro, de reconciliación, de ajuste, de terminar de arreglar las cosas para esta eternidad en la plenitud delante del Creador. Entonces, este es el lenguaje escatológico, esta es una buena escatología y estas son las palabras de Benedicto XVI. Lo dije a mi modo, pero lo pueden leer. Mismo la definición de infierno en Spe Salvi es maravillosa. Eso ya se las dejo de tarea para que vayan y la lean, pero es fabulosa. Bueno, querido, gracias por ese aporte ahí de Benedicto XVI. Ese texto es realmente maravilloso, así que para los que Sí, están sí. por ahí interesados, Spe Salvis de Benedicto XVI es algo que puedan leer pues, de estos días ahí en cuarentena. Pater, te pregunto por acá, Bruno. Mucha gente dice que esto es un castigo y sustentan que es parte de una profecía, otros que es parte del Apocalipsis, una mala lectura del Apocalipsis, obviamente, y otros que es un castigo. ¿Qué se le puede decir a esas personas? Nada, porque no, no, probablemente estén con mucha tranquilidad, decir, mira, pues yo no creo eso. ¿Por qué? Porque yo creo en Jesús. Y Dios no castiga. Este es un signo, verdaderamente, pero es un signo que nos llama a una revisión de nuestras vidas. Y ahora que estamos en plena cuaresma, pues esa es la invitación de la cuaresma, ¿no? Mirar qué tanto voy siendo como estoy llamado a ser o qué tanto voy siendo una cosa que no es para lo que Dios me ha creado. Mira, por acá No pelearse. te preguntan también por un tema que también es espinoso y aprovecho para recomendar, no sé si lo has leído, Hernán, el libro de John Dominic Crossan sobre cómo leer la Biblia y seguir siendo cristiano, ¿no? Habla sobre todo este tema. A propósito de esta pregunta, si Dios es la bondad, el diablo es la maldad, ¿este virus es obra del mal o simplemente pasó y ya? Bueno, ese es todo otro tema que nos tendríamos que meter mucho tema a hablar del misterio del mal, ¿no? Del misterio de la iniquidad.
Eh, bueno, el mal existe como existe la oscuridad. Y la oscuridad es esa ausencia de luz. Lean Espesalvi, ahí van a encontrar muchas respuestas a esas inquietudes, pero esto, vuelvo a decir, es producto de nuestro descuido, de nuestra autorreferencialidad, de nuestro abuso que hemos hecho. Eso es lo que ocasiona esto. Y Dios sí está, pero ayudándonos, no matando gente para darnos una lección. Imagínense que yo puedo ir a decirle a quien ha perdido a su padre o a su madre y no ha ido ni al funeral: ah, esto es una voluntad de Dios, lo hizo para que aprendan la lección. Pues esa gente se va a la iglesia y no vuelve a creer en Dios, ¿no? La gente que tiene fe te dirá: estás loco. Claro que no, no es el Dios en el que yo creo, ¿no? Dios está con nosotros, Dios nos está ayudando, pero está actuando en nuestra realidad, actuando en nosotros. Si nosotros lo escuchamos y hacemos oración y nos damos cuenta, el mundo va a cambiar. Si no lo hacemos, pues nosotros empezamos a ser verdaderamente malignos, maléficos y poseídos, que empezamos a hacer cosas terribles en esta humanidad, ¿no? Nos dejamos tentar por el tentador, entonces nos perdemos. Bueno, ya nos quedan aproximadamente 10 minuticos. Ya sabes que Instagram solo nos permite Esto, una hora, pero hay muchas, nos van a muchas, cortar. muchas preguntas. Entonces voy a tomar algunas así al azar, a la lotería, a ver Venga, qué venga. piensas. Mira, Nava te pregunta, ¿podríamos decir que Dios no es omnipotente? A mí me gusta decir que, bueno, claro que Dios es omnipotente, ¿no? O sea, eso está presente en todo, y me gusta decir que Dios es poderoso en todo y en todos, pero nos dio a nosotros la libertad. Él quiso que fuéramos a su imagen y semejanza y nos hizo libres. Si no nos respeta esa libertad que nos dio, entonces no seríamos, nosotros seríamos una especie de títeres y él sería un titiritero y un Dios falso, y eso no sería el Dios de Jesús. Entonces, Dios es poderoso en todo, a través de todo y a través de todos, y nos habla a través de todo y a través de todos. Depende de nosotros que lo escuchemos y que actuemos. Pero no es un manipulador, no es un titiritero, ¿no? Está en nosotros, nos habita, somos templo de Él, nos ha dado su espíritu y lo tenemos que encontrar dentro de nosotros mismos. Y está actuando, y por eso somos capaces de cosas maravillosas cuando dejamos que Dios fluya a través de nosotros, que cuando verdaderamente hacemos lo que Jesús hacía, entonces somos capaces de expresar todo ese poderío de Dios. Y una última idea que digo, que también escuché y me gusta mucho decirla, es que la mayor expresión del poder de Dios es volverse débil por amor y por nosotros, ¿no? Entonces, solamente Él, con toda esta omnipotencia y todo este poder que tiene, ha sido capaz de encarnarse y tomar nuestra condición de debilidad humana. ¿Para qué? Para que no nos sintamos nunca más abandonados, para que no nos sintamos nunca más solos. Él está con nosotros en medio de las crisis que estamos viviendo y las dificultades que todos tenemos. Nuestros Getsemanís, nuestras cruces, pues ahí están, y no las vivimos solos. Me hace pensar en que Dave Verbum también dejó una intuición muy clara sobre el tema de la revelación, cuando dice que Dios se comunica a la manera humana y en palabras humanas, ¿sí? Y de forma humana, Así, es decir, no habla ni troglodita, ni qué sé yo, sí. ni Groot, ni nada de eso, habla humano. Y la única forma de descubrirlo es que nosotros nos hagamos plenamente humanos para ver sus huellas y cómo nos acompaña a la manera humana, ¿no? Que tiene que ver con la fragilidad, con la vulnerabilidad, bueno, a veces incluso la tensión que crea no saber qué responder o no encontrar soluciones a las cosas que nos pasan. Es decir, eso también forma parte del humano. El aprender a decir, no tengo respuestas, no lo sé. Y Dios Sí, también nos ayuda. porque yo sí creo que el sonido de la voz de Dios, lo que más se parece a
en estos días también algo que he reflexionado es no nos saturemos ahora de tantas cosas digitales porque podemos estar distraídos y consumistas de todo el mundo ahora digital y de todas las ofertas y andamos ahora de cura en cura virtual y ¿no? Vamos escogiendo bien y vamos dando espacio al silencio porque allí Dios nos va a hablar. En el silencio vamos a escuchar su voz. Estoy de acuerdo contigo, además porque además los textos de la Biblia y de la Sagrada Escritura nos los muestran, ¿no? Al Dios que habla no en el tornado, no en el fuego al profeta, sino en la suave brisa, es decir, en el silencio, Sí, ¿no? sí, Pensar en sí, el sí. desierto que hablábamos y reflexionábamos contigo en el retiro que hemos estado haciendo, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, es decir, a veces pareciera que el hablar de Dios es un no hablar, es un silencio para Sí, acoger sí, sí, todo lo sí. que nos aflige. Si quieres, hacemos una última pregunta para cerrar. Venga. Esta tiene que ver justamente con redes sociales y dice así, ¿qué papel deben jugar las redes sociales que buscan anunciar a Dios en este tiempo? Así como representa para todos un cambio de hábitos y medios, ¿qué debemos aportar nosotros? Yo creo que el papel de las redes sociales deben de ser transparentes en el sentido que nos permitan visualizar a Dios y esté en el centro Dios y no esté al centro el cura, la monja o el laico como la figura que se anuncia, ¿no? Yo creo que la gente que empezamos a meternos en estas cosas del mundo digital, corremos el riesgo. Yo he visto a gente que ha hecho cosas maravillosas en el mundo virtual, pero luego casi terminan anunciando shampoo, ¿no? Son tomados por todas estas cosas. Entonces, busquen mucho estos medios digitales les ayuden para el acceso a Dios y no sean persianas que les pongan una separación entre Dios y entonces se queden con, yo sigo a fulanito de tal, a fulanita de tal, y entonces no, nos tienen que llevar a Dios, nos tienen que dar el acceso a Dios y respetar y proponernos el silencio, Eso me creo parece yo. muy importante. Querido Hernán, una última pregunta que es de mi parte. ¿Dónde podemos Venga, encontrarte? ¿Dónde podemos leerte? Si tenemos más preguntas, ¿dónde te contactamos? ¿Nos toca viajar hasta Roma o puede ser por digital? bueno, me pueden buscar en Facebook, ¿no? Tengo mi Facebook, todo lo publico, está lleno, pero ustedes me pueden seguir y yo decidí no tener página, sino que prefiero el Facebook personal, pero ahí me siguen y ahí podemos estar en comunicación, me escriben inbox y también podemos estar en comunicación. En el Twitter, ¿no? Hernán Quesada SJ es mi Twitter, también es mi Facebook, Hernán Quesada SJ. Instagram ahora me estoy como empezando a mover un poco más, no lo había utilizado, pero aquí mi tocayo ya me aventó. Y pues bueno, con mucho gusto los medios digitales nos pueden ayudar a mantenernos en comunicación y a ir compartiendo con mucho gusto. Bueno, Hernán, habría que ir cuadrando a ver si en un par de semanas más volvemos a encontrarnos para dialogar con la gente bueno, ¿Cómo que no? tiene muchas preguntas, que tiene muchas preguntas. Así que, bueno, nada, querido, gracias por este espacio que me regalas, gracias por la oportunidad de compartir contigo. Bueno, un saludo para ti hasta Roma y para todos tus hermanos que están allá. Y bueno, nos comprometemos a orar los unos por los otros. ¿Algo que quieras decir para cerrar este espacio? Nada, pues animarnos a vivir esta cuaresma verdaderamente con profundidad, leyendo los signos de los tiempos y encontrando para cada una y para cada uno una invitación especial. Me encomiendo sus oraciones, los tendré también presentes y vamos a salir adelante de esta crisis global porque Dios está con nosotros y nunca nos ha fallado. Bueno, querido, les recuerdo a todos los que están por aquí que esta conversación la vamos a subir a YouTube, con el permiso del Padre Hernán, por supuesto. A él Claro. también le haré llegar el enlace para que lo compartan en sus redes. Va a estar en mi canal de YouTube. Ya luego también les llegará esta información. Y mañana nos vamos a encontrar, ahora sí, con alguien que está de este lado del globo terráqueo,
a las 7 de la noche para compartir con Pacho Bermeo sobre bueno, sobre todo lo que tiene que ver con el servicio, salir a servir a los demás, salir a dar la vida. Hernán, gracias por compartir con nosotros en estos coloquios en el desierto. Que Dios te bendiga un montón y nos estamos hablando. Igualmente, Marco, y un saludo a todas y a todos bueno, aquí estaremos compartiendo a través de las redes sociales. Chao. Hasta luego y que Dios los cuide mucho y los bendiga. Chao, Así chao. sea. Amén.